¿Cómo están amigos? Hoy les traigo la segunda parte de la primera temporada de Segador de la Luna. 7 años habían pasado, y Paiyo Ubol nunca había olvidado el pasado durante ese tiempo. Si no se libera del pasado, no podrá avanzar hacia adelante. Las sectas Qin Cheng y Mei tendría que obtener información sobre ellos si va a Chengdu. 3 personas estaban escapando de la lluvia, se habían refugiado en una casa abandonada. La mujer estaba molesta porque se había mojado y los culpaba a ambos. En eso ven a Paiyo Ubol y lo saludan. La mujer le decía que era el destino que terminaran bajo el mismo techo. Se presenta como Eoranju. Paiyo Ubol también se presenta. Esto había hecho emocionar a Eoranju. Su compañero decía que se vuelve loca cada vez que se encuentra con un hombre atractivo. El tipo se presenta como Dao Sigou y el monje como Yulseon. Estos también se dirigían a Chengdu. Eoranju le decía que sería bueno viajar juntos. A primera vista eran una combinación peculiar de personas, pero todos eran maestros que pueden agruparse en cualquier momento. Se preguntaba si su figura central era Eoranju, pero no parecía líder. Tenía que haber una orden poderosa que los mantenía unidos. Y Paiyo Ubol estaba curioso por conocerlo, entonces acepta viajar juntos. Un tiempo después, habían encontrado un barco carguero que los llevaría a Chengdu. Eoranju le preguntaba a Paiyo Ubol su motivo al dirigirse a Chengdu. Solo le dice que se reunirá con un conocido. Al hacerle más preguntas le dice que son deudores, tenía una deuda que cobrar. Pero Pyobu le preguntaba por su motivo. Ranju le dice que iba por negocios. Dao Sigou le preguntaba a qué clan pertenecía. Pero Paiyo Ubol les dice que a ningún clan. Esto los había sorprendido, y Paiyo Ubol preguntaba si eso era un problema. En su viaje Ranju se le había acercado para preguntarle qué miraba, pero Paiyo Ubol le decía que, si va a decir tonterías, es mejor que se vaya. El monje le preguntaba a Dao Sigou si estaba bien dejarlos. Pero Dao Sigou le preguntaba si la poderosa araña sangrienta sería embrujada por un hombre. Sus acciones estaban calculadas. Se estaba haciendo la linda para ser una mujer con temperamento tan malicioso como el de una araña. Y dejando eso de lado, le decía que Pyobu era sospechoso, tipo silencioso. En eso habían aparecido piratas que planeaban robar el barco. Dao Sigou le preguntaba al capitán si necesitaba ayuda, y el monje había saltado al barco para pelear con los piratas. Dao Sigou le decía que le costaría 500 yangs. El monje estaba golpeando a todos los piratas. Y Dao Sigou había recibido el pago por el trabajo. Eoranju le decía a Paiyo Ubol que se quede con ellos si no tenía donde quedarse en Chengdu, pero Paiyo Ubol le dice que estaba mejor solo. Eoranju decía que su lado frío también era genial. Y sus compañeros decían que, a ese paso, ella sería seducida por Paiyo Ubol. No era un tipo normal, solo alguien que ha atravesado el pandemonio podría tener tales ojos. Eoranju no podía creer que la esté rechazando a una chica que muestra interés en él, pero Paiyo Ubol le dice que no le gustan las rosas venenosas, por muy bonitas que sean. Esto había molestado a Eoranju, pero al voltearse decía que había admitido que era hermosa. Al verla, Paiyo Ubol se dio cuenta que vendían su fuerza por dinero. Habían mostrado la fuerza suficiente para que los rumores de sus habilidades se extiendan por Chengdu. Al despedirse, Eoranju seguía insistiendo en que se quede con ellos, pero Paiyo Ubol le decía que tiene algo que preparar. Se pondría en contacto con ella cuando llegue a Chengdu. Al rato había llegado a una posada. Los que estaban comiendo decían que nunca habían visto a un tipo más hermoso que una perra, y se preguntaban si no era una prostituta vestida de hombre. En lo que estaba por comer, alguien le preguntaba si era un hombre. Su nombre era Han Burak, era el jefe de escolta del cuerpo de los 9 tesoros. Había hecho una apuesta, ganaría 2 tals de plata si Paiyo Ubol era una perra travestida. Paiyo Ubol le decía que era una pena, solo perdería 2 tals de plata. Sus compañeros pedían que lo desvista y compruebe si era verdad. El tipo quería hacer una revisión rápida, pero Pyobu le había lanzado un palillo al ojo. Si sus ojos no podían ver lo que tienen delante, sería mejor no tenerlos. Le quitaría el otro ojo también. Sus compañeros estaban maldiciendo a Pyobu, pero sujetando más palillos. Pyobu los había matado. Les decía que tenían que tomar responsabilidad por sus acciones. Por otro lado, el grupo de Dao Sigou ya había llegado a Chengdu. Tenía una atmósfera brutal. La mayoría de las personas llevaban armas.
Al rato encuentran a su capitán, Eoranyu lo abrazaba. Era el capitán de las nubes negras, Han Muriang. Dao Sigou le preguntaba si realmente se involucrarían en ese asunto. Su capitán le decía que, si piensa que es problemático, puede salir. Eoranyu le preguntaba si era por la secta Emei y King Cheng. Todos sabían que ambas sectas estaban en conflicto por 7 años. Nadie sabía la razón, pero tuvieron muchas disputas en años pasados, con entrenamientos entre artistas marciales en una batalla de todo o nada. El conflicto de las dos grandes sectas de Sichuan naturalmente llevó a una separación de Jiancho en Sichuan. El capitán les decía que cree que tendrán un enfrentamiento masivo pronto. No importaba la razón, lo importante era que había una oportunidad para el capitán de completar su sueño. Al día siguiente, Paio Ubol le preguntaba al dueño de la posada información sobre alguien que sabe los problemas internos de Sichuan. Le dice que tiene que visitar la calle de Talleres. Había un lugar llamado la Habitación del Dragón del Fuego. Es una secta creada mediante la reunión de los artesanos de Sichuan hace mucho tiempo. Les responderían a todas sus preguntas si les compra un arma primero. Al entrar a una herrería, el dueño estaba regañando a su empleado. En eso le preguntaba a Paio Ubol si vino a comprar algo. Pero Paio Ubol solo le preguntaba, ¿qué hizo mal ese muchacho? Su nombre era Tang Sochu. Había escuchado que era un descendiente del clan Tang, pero seguía intentando usar el martillo sin permiso. Paio Ubol le preguntaba si todos los descendientes del clan Tang no tenían permitido usar el martillo. El clan Tang cayó en la ruina, fue porque permanecieron demasiado tiempo junto al culto del demonio. Por culpa de eso, fueron forzados a cerrar sus puertas. Era llamado el más fuerte de la historia. El clan se marchitó y fue arruinado. A los ojos de las sectas de Sichuan, el clan Tang son renegados que traicionaron el Jianghu de Sichuan, por eso sus talleres no pasaban sus técnicas secretas a nadie relacionado con el clan Tang. Tienen miedo de que la historia se repita. Los descendientes pagaban los crímenes de sus ancestros, fue el precio que el mismo clan Tang eligió pagar. Paio Ubol le decía que vino a comprar una espada voladora, también le preguntaba si tenía muchas órdenes últimamente. El dueño le decía, después de que las sectas Emei y King Cheng comenzaron a pelear, las órdenes se habían multiplicado. Otros tipos estaban golpeando a Sochu, decían que era porque su clan había roto las reglas, pero Paio Ubol los había escuchado, decía que los humanos eran más atroces que las bestias. En el momento en el que se les permite ser devaluados, empujan y arrancan hasta su muerte. Le decía a Sochu, si hacía él soportar un hábito, seguiría viviendo como un perro callejero. Entonces, ¿cómo vivirás? Uno de los sujetos le decía que no se meta, era un asunto con el Salón del Dragón del Fuego. Entonces Sochu lo había mordido el cuello, decían que era una bestia, pero Sochu les decía que nunca lo trataron como un humano, ya estaba cansado de ser golpeado por ellos. Y cortaría la garganta de la persona que se meta con él. Paio Ubol lo había llevado a la casa de Sochu, le decía que no era diferente del palacio Epang, que vivió en un lugar infestado de serpientes. En eso se retira, ya que tenía cosas que preparar, pero Sochu decía que estaba interesado, y Paio Ubol le dice que había algunas personas que le deben, había sido usado, abandonado y cazado. Y al preguntarle quiénes eran, Paio Ubol le dice que son las sectas King Cheng y Emei, y también las sectas que los apoyaron. Sochu le decía que estaba loco, ¿acaso intentaba iniciar una guerra contra todas las fuerzas de Sichuan por su cuenta? Pero Paio Ubol solo le pedía que le devuelva la daga que le prestó para defenderse de los que lo golpeaban. Sochu le decía que era una basura, le decía que moriría rápidamente si toma venganza con algo como eso. Al arrojarle unas dagas, Paio Ubol pensaba que era perfecto, le preguntaba si estaba bien que le dé eso. Pero Sochu le dice que lo necesitará para tomar venganza de ambas sectas, ellos eran la razón por la que el clan Tang cayó en la ruina. Y ya que había sido la primera persona que le dijo que no lo soportara. Paio Ubol estaba probando la daga, lo usaba con el hilo cosechador de almas. Al verlo, Sochu pensaba que las dagas se movían por su cuenta. Al retirarse, Pyowo le dice su nombre, cuando escuche su nombre, sabría que estaría usando sus dagas fantasmas. Sochu le dice que rezará por su renombre en Sichuan. Por otro lado, una mujer agradecía a los que se habían reunido ese día,
los sujetos decían que nadie se negaría al llamado de Lady Wu. Ella les decía que las circunstancias del Salón de las 100 Flores no eran tan buenas debido a la presión de la secta Qin Cheng, pero estaba mejor ya que la estaban ayudando. Ellos decían que la apoyarían sin importar qué tan poderosa sea la secta Qin Cheng. Ella les agradecía, pero pensaba que todos los hombres eran iguales, nada más que vulgares bárbaros. Pero también la montaña M ya había emitido una convocatoria, ya que la secta Qin Cheng se estaba moviendo. Los hombres desesperados por cumplirle todo, pedían unirse a las filas de la secta M. Todos ellos se reunieron por su mirada, tomaría bajo su ala a todos los que la confunden con una flor y los manipularía. Hasta el día en que se convierta en la líder de la secta M y gobierne sobre todo Sichuan. Al salir de la habitación, se había encontrado con Tio Wu, le decía que eran compañeros, se presenta como Wu Seona, de la habitación de las 100 flores, y el protagonista se presenta como Tio Wu. Ella le preguntaba si era un artista marcial, Tio Wu le dice que piense lo que quiera, pero, ¿qué quieres? Wu Seona le preguntaba si había alguna razón por la que no pueda decirle, pero Tio Wu le preguntaba si siempre actuaba tan inquisitiva cuando conoce a alguien por primera vez. Uno de los hombres se había molestado por su respuesta y le pedía que se disculpe con la señorita. ¿Disculparme? Pero el hombre le decía que se arrodille y se disculpe formalmente, si no lo hace, no lo dejaría ir. Paiyo Ubol se había molestado, le decía que había un límite de cuán cegado puede estar por una mujer, y le preguntaba si no debería evaluar a su oponente antes de correr. Este le pedía a otro que le entregue su espada, la había desenvainado y estaba atacando a Paiyo Ubol. Pero Paiyo Ubol lo había esquivado fácilmente, esto lo había molestado y estaba usando su energía. Los demás estaban asustados al ver que usaba la técnica de la espada tormenta de la casa del cielo despejado. Paiyo Ubol solo lo evadió y estaba avanzando a Wu Seona. Pero el hombre seguía atacando reiteradas veces, pero nunca lograba golpear a Paiyo Ubol. Al estar frente a ella, el sujeto no se había rendido y seguía atacando. Pero Paiyo Ubol le preguntaba si era lo mejor que podía hacer, sujetando su cabeza lo había estrellado contra el piso. Wu Seona le pedía que se detenga, le decía que el hombre no era una mala persona, había sido agresivo solo porque estaba preocupado por ella. Pero Paiyo Ubol le decía que las personas deben tomar responsabilidad por sus acciones. Wu Seona le dice que tomaría la responsabilidad por el hombre. Entonces Paiyo Ubol se da cuenta que la mujer estaba aprovechando al máximo lo que tenía. Un tiempo después, ambos habían dormido juntos, y Wu Seona le decía que le conceda una petición, no sería difícil considerando las habilidades de Paiyo Ubol. Le pedía asesinar a Nam Osan, el joven líder del clan del trueno. No hace mucho, el líder del clan, Tae Yeono, propuso matrimonio entre el joven líder y ella. Los amenazaron, diciendo que invadirían la secta Qin Cheng si se negaban. La habitación de las 100 flores y la secta M estaban en una situación difícil por culpa de ellos. Paiyo Ubol le decía que no tenía contacto con la habitación de las 100 flores, no puede calcular lo que recibirá ya que no lo conoce incluso si falla. Pero Wu Seona le decía que, si asesina a Nam Osan por ella, hablaría bien de él a su tía y haría que reciba una buena recompensa. Su tía era uno de los grandes discípulos del líder de la secta M, Abismo de las 9 Calamidades. El maestro de pabellón Yeonghwa es su tía. Al recordarla, le preguntaba si era verdad. Por otro lado, Eoranju estaba con su colega subiendo al monte Emei, decía que era un lugar hermoso, pero todo sería insignificante si perdían la guerra contra Qin Cheng. Y al encontrarse con la maestra, a su lado estaba Yeonghwa y Yong Seol-ran. La maestra les decía que no había forma de que un grupo de vagabundos derrame sangre, debían querer algo a cambio. Eoranju le decía que tiene razón, no podían permitirse pérdidas, querían 500,000 yangs de oro a cambio. La maestra de Emei decía que era insignificante, podían contratar a muchos otros grupos como ellos con esa cantidad de dinero. Eoranju le decía que ninguno de ellos era tan fuerte como su grupo de las nubes negras. Pero la anciana le preguntaba qué pasaba si se negaban. Eoranju le dice que un miembro de su grupo ya debió llegar al monte Qin Cheng. Esto había molestado a la anciana, ¿acaso estaban intentando con ambas sectas? ¡Qué impertinencia! Y los había atacado con su energía. Esto había hecho que ambos escupan sangre,
pero para ser honesta, la anciana les decía que era imposible que pensaran seriamente que les darían 500,000 yangs de oro. Le vuelve a preguntar cuánto quiere realmente. Eoranju decía que la anciana tenía un espíritu dominante. Le dice que son vagabundos que venden su fuerza, siguen al mejor postor. La anciana pensaba en que la secta Qingchen ya era superior a ellos, pero si los contrataba, podrían conseguir una victoria segura. Le gustaría rebanarlos en ese instante, pero no sabía cuándo estallaría un conflicto, necesitaban toda la ayuda posible. Eran muy astutos, entonces le dice a Yeonghwa que lo siga. Por otro lado, el líder del grupo Nube Negra se preguntaba si sus hombres lo estaban haciendo bien. Estaba caminando en una delgada línea entre la secta Mei y Qingchen. En eso entra Dao Sigou, le dice que había visto un rostro familiar, la persona que conocieron por coincidencia en su camino, el hombre llamado Paio Ubol. Su líder le preguntaba si lo vio en Sichuan por coincidencia, pero Dao Sigou le decía que no era nadie especial. Su maestro estaba de acuerdo, pero por alguna razón lo molestaba, se había vuelto sensible ya que están en una cuerda floja entre ambas sectas. Ya que lo molestaba, le dice que enviaría a algunos hombres veloces a seguir a Paio Ubol. Él también estaba curioso. En eso llega Eoranju, había llegado con Yeonghwa y Seolran. El líder de las nubes negras la saludaba y les preguntaba si tomaría su llegada como una confirmación de que la secta Mei estaba dispuesto a tratar con ellos. Yeonghwa le dice que depende de las negociaciones. Si estaba intentando engañar a su secta con una fuerza mediocre, entonces haría que lo paguen caro, incluso si tienen que posponer la guerra contra la secta Qingchen. Al platicar, el grupo Nube Negra quería derechos comerciales más allá de la Gran Muralla, pero no tenía sentido para Yeonghwa. Le decía que un vagabundo debería actuar como uno, y solo recibir lingotes de oro. Estaban siendo codiciosos. Pero el líder de la Nube Negra no lo creía. Era posible si la secta Mei se convierte en el gobernante de Sichuan. Esto había molestado a Yeonghwa y había liberado su energía, el cual había roto la mesa. En ese caso, el líder de las nubes negras renunciaría a los derechos comerciales, tampoco pedirían los 500,000 yangs de oro, ni siquiera pediría compensación por la mesa. Pero a cambio, le pide que le ayude a establecerse cerca de la meseta occidental. Ese había sido su plan inicial. Como son unos vagabundos, ninguna secta quería que se instalen cerca de ellos, por eso sugería establecerse lejos de la secta Mei. Yeonghwa pensaba que sería beneficioso a corto plazo si acepta, pero se podrían convertir en una carga. Pero podía usarlos como escudos de carne en la guerra. Si sus fuerzas disminuyen y no quedan muchos, no sería difícil proveerles lugar para establecerse a unos cuantos. Al final Yeonghwa acepta su propuesta. Al retirarse, Eoranju entraba diciendo a su jefe que tenía noticias urgentes. El joven líder del clan del trueno había sido asesinado. El asesino no había sido capturado, y el clan del trueno estaba seguro de que era obra de la secta Qingchen. Por otro lado, el jefe del clan del trueno había ido a la secta Qingchen, y el líder de la secta Qingchen le pedía la razón de su llegada. Había llevado un ataúd en el que estaba el cadáver de su discípulo. El viejo le ofrecía sus condolencias, pero no entendía por qué pensaba que su secta tendría algo que ver con eso. Al abrir el ataúd, estaba el cuerpo de Nam-Osan. Las heridas en su cuerpo fueron causadas por las 72 olas de la espada de la secta Qingchen. El viejo no entendía, las heridas fueron causadas por el arte marcial de su secta. Molesto, el maestro del clan del trueno le decía que el asesino era uno de la secta Qingchen. Estaba seguro que se enteraron que se unirían a la secta Mei e hicieron su movimiento. En eso aparece el guerrero más fuerte de la secta Qingchen. Le decía que no debía actuar arrogante después de llegar sin avisar. Esto era imperdonable. Había atacado al líder del clan del trueno. Al parecer le parecía un chiste su secta al punto en que se atrevería a perseguirlos con una acusación escandalosa. El viejo se daba cuenta que el guerrero había cambiado. Era violento e imprudente. Aunque era frío en el pasado, nunca había sido tan frenético. Al retirarse, le pide a su discípulo Chong que se dirija a Chengdu. Algo estaba pasando en ese lugar. Por otro lado, en la habitación de Paio Ubol, Gu Seona le preguntaba cómo lo hizo. Nam-Osan del clan del trueno, que había hecho para que el líder del clan del trueno se enfurezca y acuse a la secta Qingchen de ser culpables. Paio Ubol le dice que no lo sabe,
pero Guseona le preguntaba si no fue él quien lo asesinó. Pero Paio Ubol le dice que no importa quién sea el asesino, lo importante es que está muerto. Guseona le dice que será difícil para ella verlo por un tiempo. Había llegado un invitado importante, su tía Yeonghwa de la secta Mei venía al Salón de las 100 Flores junto con su hermana menor. Pero Paio Ubol le preguntaba qué hacía en Chengdu. Guseona había escuchado que llegó para contratar a unos vagabundos llamados el Grupo de las Nubes Negras. Había escuchado que eran muy fuertes entre los grupos de vagabundos y su líder parecía muy inteligente. Paio Ubol se preguntaba si por hermana menor se refería a Seol Ran, era fría y amenazante, ahora podría verla de nuevo mientras esté en Chengdu. Estaba seguro que la secta King Cheng estaba en un alboroto por la muerte de Nam Osan, entonces esperaría un poco para ver cómo reaccionan. Al llegar al lugar donde asesinaron a Nam Osan, decían que, sin duda, eran los rastros de las 72 olas de la espada de la secta King Cheng. Y era imposible que un forastero aprendiera un arte marcial secreta que solo unos cuantos selectos han aprendido incluso en su secta. Pero Chong le decía que hubo un tiempo cuando fue filtrada, pero su compañero decía que la transcripción solo tenía movimientos de espada, sin no aprender la técnica de cultivo de su secta, una persona no podría exponer ni la mitad de su poder, pero Chong le preguntaba si fue una secta. Pero sería mejor solo crear un nuevo arte marcial en ese punto. Pero no podrían llegar a una conclusión solo con ver la escena del crimen, tenían que averiguar cómo se había infiltrado el asesino. Chong pensaba que el asesino era salvaje y se preguntaba si podría ser el asesino que vieron hace 7 años, era imposible, seguramente ya estaba muerto. Se habían dirigido a la posada del clan Cielo Dorado, ya que era su aliado, pero en su camino se habían encontrado con la secta Mei. Yeonghwa le decía que era un erudito de la espada, debería vivir en las montañas como tal. Pero Chong le decía que ella no debería estar en ese lugar, debía proteger su montaña. ¿Cómo podía salir de su montaña con la cabeza en alto después de iniciar una guerra? Yeonghwa le preguntaba molesta si habían matado al joven del clan del trueno sabiendo que se casaría con la joven líder de la sala de las 100 flores. Pero Chong le decía que ellos habían invertido 7 años para matar al prospecto más prometedor de su secta. Seol Ran sabía que acabaría así, y se preguntaba, ¿dónde salió todo mal? Fueron ellos quienes lo iniciaron, pero no pensaron que el asesino realmente mataría a Wu Ganzhang. Había muerto hace mucho tiempo, pero seguían atrapados en sus dedos. Y ni siquiera sabía su nombre, en eso siente una mirada fría, pero no sabía de quién era. Entonces pensaba que había sido un error, pero el hombre de la mirada fría era Paio Ubol, decía que los sentidos de Seol Ran eran tan agudos como siempre. Necesitaba una brasa adecuada para encender el fuego del conflicto, pero los peces gordos ya se habían reunido. No era un mal comienzo. Más tarde, Eoranju había ido a ver a Paio Won con su líder y Dao Sigou. El capitán de las nubes negras le decía que había escuchado sobre él, le decía que Eoranju le había tomado interés, por esa razón quería reunirse con Paio Ubol. Y ahora que lo veía, podía decir que era fuerte, aunque esté ocultando su intensa aura y llamando la atención con su llamativo atuendo y apariencia. No puede esconderlo todo, solo su energía que se filtraba ya era anormal. Y le gustaría reclutarlo para el grupo de las nubes negras, la gente solo los veía como un grupo de vagabundos, pero tenía un sueño, hacer de su grupo una secta reconocida, y para hacerlo realidad, necesitaba a todas las personas capaces que pueda conseguir. Le dice que le ofrecerá cualquier cosa que desee, y si lo desea, puede ofrecerle a Eoranju. Pero Pyowo le dice que no era una oferta atractiva. Y ya que no le atrae, el capitán le preguntaba qué es lo que no le gustaba de su oferta, entrar a su grupo o tener a Eoranju. Paio Ubol le dice que no le gustaba nada, prefería no poner sus manos en comida que obviamente se estropearía. Eoranju estaba enojada y se preguntaba si la había rechazado. Su capitán comenzó a reírse y decía que todo era una broma, ¿cómo podría darle a Eoranju? Por mucho que lo quiera en su grupo, Eoranju era muy valiosa. Le dice que le dará un consejo, que trate de no enfrentarse a su grupo, no le gustaba conversar, pero a los demás les gustaba pasar a la acción primero. Paio Ubol le diría algo también, si un día lo decapitan de repente mientras camina por la calle, puede estar seguro que fue él.
Y sonriendo le decía que era una broma. ¿Por qué estaba poniendo una cara tan seria? Como un idiota. Por otro lado, Chong le preguntaba a su compañero sobre los movimientos de la secta Mei. Este le decía que no había dado ningún paso y había puesto algunos discípulos para vigilarlos. Tenían que encontrar al asesino que había matado al joven del clan del trueno, así podrían revelar la situación actual y tomar las contramedidas necesarias. Su compañero le decía que estaba pensando en ponerse en contacto con el clan innoble, conocían mejor los movimientos tras bambalinas. Estaba seguro que sabían quiénes se acercaron al clan del trueno ese día, ya que tenían hombres en todo Sichuan. Había más sectas involucradas de lo que esperaba, el clan del trueno, el clan del cielo dorado e incluso el salón de las 100 flores. Por otro lado, también había hombres vigilando a Paiyo Ubol, pero no podía sentir ninguna presencia en su habitación. Decía que Piowu parecía extraordinario, hasta el punto de que él no podía sentir ninguna respiración. Entonces envía una señal a otros que estaban vigilando. Uno de ellos había informado que Paiyo Ubol no había hecho ningún movimiento, era del grupo de las nubes negras, vicecapitán Wang Bujeon. Decía que su capitán estaba molesto con Piowu y continuarían vigilando sin bajar su guardia. Regresando a su trabajo, estaba revisando un mapa, su problema era 3 puertas al pie del monte Qingcheng. El poder del grupo Nubes Negras no podía ser usado en esas puertas, tenían que sacarlos para hacer uso de sus 200 caballos. En eso se había percatado de algo, lanzando cuchillas al techo, estaba seguro que había sentido una mirada, entonces solo piensa que se equivocó. Pero no lo estaba, Piowu estaba colgando del techo observando todo su plan. En el salón de las 100 flores, Jeonghwa le decía a Seol Ran que regrese al monte Emei al amanecer. No había nada que pueda hacer en ese lugar, era mejor que regrese y esté al lado de su maestra. Pero Seol Ran le decía que no podía hacer eso, no sabían cuándo se enfrentarían a la secta Qingcheng en Chengdu. Jeonghwa le decía que no habría problema si ella estaba ahí, y en el peor de los casos, usaría al grupo de las nubes negras como sus escudos de carne. Al final Seol Ran termina aceptando regresar a la secta Mei. Al rato Gu Seona le había llevado frutas a Jeonghwa, le decía que estaba viendo a alguien, ya que su piel estaba más saludable. Gu Seona le preguntaba si sabía de la muerte del joven del clan del trueno, el que lo mató podría ser a quien estaba viendo. No estaba 100% segura, sospecha que sí, pero no tiene pruebas contundentes. Le dice que lo invitará la próxima vez para que averigüe si realmente lo hizo, en lo que Jeonghwa le pedía su nombre, alguien había gritado fuera. Un hombre había muerto, y las chicas estaban seguras que la secta Qingcheng había enviado a un asesino para matar al discípulo Gongseon. Al día siguiente todos se habían enterado de la muerte del discípulo de segunda generación, era un discípulo directo de Jeonghwa. Pero había sido asesinado dentro del salón de las 100 flores, el capitán del grupo de las nubes negras estaba preocupado de aferrarse al lado equivocado. Pero su vicecapitán le decía que era mejor para ellos, mientras estén más agitados, más confiarían en ellos. Pero era extraño que un asesino de ese nivel esté en Sichuan. Después de la caída del grupo Fantasma Sangrienta hace 7 años, ni un solo grupo de asesinos había puesto un pie en Sichuan. Pero no había forma de que una secta prestigiosa como Qingcheng contratara a un asesino, y el vicecapitán le preguntaba si había intervenido un tercero. Esto había hecho que recuerde a Piowu, pero ya que lo estaban vigilando, el vicecapitán estaba seguro que no era él. Jeonghwa había llamado al capitán de las nubes negras para que observara sus heridas. Pensaba que eran simples heridas de espada, pero al ver la herida, no sabía qué era. Era demasiado fino y afilado, no podía ser una espada o dao, quizá alambres de plata, pero no había forma de evitar que la piel se enrosque. Jeonghwa le preguntaba si había visto una herida como esa antes, pero le decía que nunca lo había visto, y le decía que todas sus fuerzas llegarían en 2 días a Chengdu, pero la secta Qingcheng estaría alerta cuando entren a la ciudad. Pero eso no le importaba a Jeonghwa, podían aplastar a la secta Qingcheng en un instante. Preferiría morir en lugar de vivir bajo el mismo cielo que la secta Qingcheng. Pero de lo que nadie se había percatado, era el hecho de que Paiyo Ubol había estado en la misma habitación observándolos. Por otro lado,
el capitán le preguntaba a Eoranju por uno de sus hombres. Eoranju le dice que fue a ver a Paiou Bol y quedó hecho un desastre. El capitán molesto, le pedía que deje esa mierda y hable claro. Eoranju había ido a hablar con Paiou Bol y este pensaba que ni siquiera puede comer en paz. Eoranju le decía que lo visitaba para saber si estaba bien y también quería disculparse, piensa que fueron irrespetuosos el día anterior, pero Paiou Bol le dice que no le importa. Esto había molestado a Eoranju, pero seguía sonriendo para Paiou Bol, le decía que piense sobre la oferta que le hizo su capitán. En eso había llegado otro hombre, la había ido a buscar ya que su jefe se lo había pedido. Y al ver a Paiou Bol, pensaba que los rumores eran ciertos, era muy atractivo. Esto desagradaba a Eoranju, estaba deseando hombres de nuevo, le decía que no sea codicioso con Paiou Bol. Paiou Bol le decía que lo perdonaría una vez y que se aleje antes de que cuente hasta 3, si no lo hace, se encargaría que no viera nada hasta el día que muera. Pero el tipo no se alejaba, al contar 3, Pyogu había lanzado 2 palillos a sus ojos, pero este lo había bloqueado con su brazo. Pero Paiou Bol ya estaba encima de él, le había cortado todo el cuerpo con sus nuevas dagas fantasmas. Sujetando su cabeza, estaba listo para arrancarle los ojos. Al ver eso, Eoranju había atacado a Paiou Bol, estaba molesta porque su colega fue un idiota, y le dice a Paiou Bol que dejen las cosas así por hoy. No había ido a verlo para hacer algo como eso, y su colega ya había pagado por molestarlo, no había necesidad de derramar más sangre. Paiou Bol estaba listo para pelear, liberando su energía, pero termina retirándose. Eoranju le decía que era imprudente, no podía creer que dejara en ese estado a su camarada. Le decía que tiene que tener cuidado, si continuaba actuando como quiere, no sería capaz de evadir desgracias inesperadas. Al ver su cuerpo, el capitán estaba desconcertado al ver su estado, solo por desear a Pyogu. Esto había sucedido en un momento importante. Eoranju decía que su corazón estaba herido y haría pagar a Paiou Bol por esta humillación. Su capitán le decía que se encargaría de él una vez que el asunto con la secta Qin Cheng se resuelva. Harían su movimiento tan pronto se reagrupen con sus jinetes, y le pide a Eoranju que haga las preparaciones necesarias. Por otro lado, Chong había ido a solicitar información del asesino que mató al joven del clan del trueno. Pero el viejo le decía que eso era difícil, la única pista era que usan el mismo arte marcial de la secta Qin Cheng, entonces le pregunta si hay algún rumor sobre alguien que destaque en Chengdu. El viejo le dice que hay un hombre llamado Paiou Bol, era el administrador de la rama del clan innoble, o San Yeong. Decía que Pyogu posee una belleza que puede hechizar a otros, y que es un maestro despiadado con habilidades que no pueden ser descritas con palabras. Chong le preguntaba si estaba insinuando que tiene algo que ver con la muerte del joven del clan del trueno. El viejo no lo sabía, pero era quien mejor reúne las condiciones de la persona que estaba buscando. Entonces Chong le paga y se retira. El viejo se preguntaba si realmente Paiou Bol era el culpable. Al revisar un cuaderno, estaba la información de Paiou Bol, su historia personal era desconocida, objetivos desconocidos, clan afiliado desconocido, posee una poderosa destreza marcial, y se supone que tiene una personalidad muy radical. No sabía si era realmente el asesino, pero estaba seguro que la sede central se encargaría una vez envíen la información. Decía que Paiou Bol viviría bajo la mirada vigilante de su clan, entonces Paiou Bol le había quitado el cuaderno con su información, y lo había sujetado con el hilo cosechador de almas. El viejo le preguntaba quién era, pero Paiou Bol le decía que no había pasado mucho tiempo desde que entró en Chengdu, estaba impresionado de que lo investigara. Pero el viejo le decía que su clan no se quedaría quieto si lo lastima, Paiou Bol lo sabía, y por eso estaba en ese lugar, ya que no le gusta que su información se disperse sin su permiso. El viejo pensaba que Paiou Bol había ido a matarlo, y le dice que nadie más que él conoce la información de ese cuaderno. Pero Paiou Bol le dice que eso era ridículo, estaba diciendo su nombre abiertamente antes. Al darse cuenta que ya podía mover su mano, quería atacar a Pyogu, pero con un movimiento de su mano, Pyogu lo había matado. Mientras tanto en la ciudad, había mucho fuego, y decían que la secta Qin Cheng y la secta Mei se estaban enfrentando. Ambas sectas se estaban matando, unos pedían venganza,
y otros decían que la secta Mei fue quien contrató a un asesino para matar a su hermano mayor. Habían alcanzado su punto de ruptura, al final acabarían matándose entre sí. El capitán de las nubes negras pensaba que era un espectáculo de mierda, la secta Mei estaba en desventaja debido a que carecen de fuerza, y le pide a Dao Zhigou que reúna a sus fuerzas, entonces se unirían a la batalla. Jeonghwa estaba molesta, ¿cómo se atrevían a enviar un asesino a matar a su discípulo, y Kim Chen todavía se llama a sí misma una secta respetable en Jianghu? Chong le decía que ellos cruzaron la línea primero, contrataron a un asesino para matar a Gunsan, y también estaban detrás del asesinato del joven del clan del trueno. Jeonghwa le decía que el asesino usó una técnica de espada del clan Kim Chen, ¿cómo se atrevían a culparlos? Uno de los dos sería enterrado en ese lugar. La lucha entre discípulos principales de ambas sectas había comenzado. Seol Ran también estaba peleando en otro lugar, sus camaradas estaban muriendo. Todo había sido instigado por ellos, la secta Mei, es por eso que había dudado en unirse a la guerra contra la secta Kim Chen, pero por su indecisión, los discípulos de su secta estaban muriendo. No podía seguir evitando el problema por más tiempo. Por otro lado, el capitán de las nubes negras se preguntaba por qué sus fuerzas no estaban entrando, entonces llama a uno de sus hombres, las cosas estaban fluyendo de forma extraña, la gente que envió no había regresado. Todo se sentía planeado, como si alguien estuviera añadiendo aceite a las llamas. Le pide abandonar la batalla y buscar en el área, que compruebe si realmente existe tal persona. Este era el epítome de la locura, ambas fuerzas pusieron el intento de asesinato a un lado y simplemente se están destrozando entre sí. Su capitán tenía razón, tenía que haber alguien incitando la situación, ya que había batallas por todos lados, no estaría en un edificio que pudiera colapsar en cualquier momento, tampoco parecía estar entre los que luchaban. Entonces logra ver el árbol considerado sagrado en Chengdu, eran tan grande como para ver todos los alrededores, al subir al árbol se da cuenta que había trampas. Y logra ver a Pyogu con el hilo cosechador de almas a su alrededor, y al ver tantas dagas en el aire, pensaba que era la técnica de la espada telequinética. Se preguntaba por qué había un maestro así en un lugar como ese. Intenta esquivarlas, pero termina siendo agarrado, al final su cabeza termina siendo cortada. La pelea entre Jeonghwa y Chong había terminado, Jeonghwa estaba herida internamente, pero llega Seol Ran para salvarla. Regresarían al Salón de las 100 Flores, Chong las deja ir y les pide a sus fuerzas que se retiren. Paiyo Bol lo había visto todo, Jeonghwa de la secta Mei había recibido una herida grave, qué gran resultado. Al día siguiente, habían recogido los cuerpos, el capitán de las nubes negras preguntaba quién había matado a esas personas. Dao Zhigou le dice que todos habían sido asesinados por una persona, las heridas en ambos cuerpos eran iguales, probablemente el asesino había usado una espada corta o una daga. Y al revisar las heridas del tipo que deseó a Pyogu, se dan cuenta que eran las mismas, significaba que Pyogu los había matado. El capitán les decía que reúnan a sus hombres y que le traigan a Paiyo Bol, lo interrogaría personalmente. En el Salón de las 100 Flores, Seol Ran pedía que se compruebe las defensas del lugar, ya que la secta Kim Chen podría atacar de nuevo. También les pide que envíen una paloma mensajera a la secta Mei, que informen todo lo que pasó y que pidan refuerzos. La muerte del discípulo y del joven del clan del trueno fueron la causa que la hostilidad entre ambas sectas se descontrolara. Alguien intencionalmente estaba causando conflictos entre ellos, tenía que saber quién estaba detrás de todo. Por otro lado, estaban tratando las heridas de Jeonghwa, el sanador le decía que se tenía que calmar o sus meridianos se agitarían otra vez. Pero Jeonghwa molesta le pide que se vaya antes de que corte su cabeza. Su estado era lamentable, si seguía así, Seol Ran ganaría iniciativa, tenía que recuperarse rápido, pero en eso la puerta se abre, era Paiyo Bol, quien le preguntaba si no lo recordaba. Jeonghwa confundida le preguntaba si la conocía. Paiyo Bol le dice que no la ha olvidado ni un solo momento en los últimos 7 años, le preguntaba si se acordaría si le arrancaba el último ojo que tiene. Ha pasado tiempo sin verte. Jeonghwa le preguntaba cómo estaba en ese lugar, definitivamente había muerto en esa cueva. El santo de la justicia marcial había dicho que lo arrojó en un hueco lleno de serpientes. Paiyo Bol le dice que realmente lo hizo,
pero ahora era momento de que se meta con ella y la destruya. Le dice que fue él quien asesinó a su discípulo y al joven líder del clan del trueno. Lo habían hecho de esta forma, honestamente, ellos prácticamente eran sus creaciones, porque sin ellos, es imposible que hubieran renacido como asesinos. Jeonghwa, que ya estaba sangrando, le preguntaba qué es lo que quería. Pero Paio Ubol le dice que no quiere nada, solo quiere hacerle saber lo que pasará con la secta Mei a partir de ahora. Será algo bueno para ella, porque matará a Chong de la secta King Chen Boy. Será asesinado por una de las técnicas definitivas de la secta Mei, el golpe penetrante de la nube nevada. Así parecerá que Seo Ran usó el golpe penetrante de la nube nevada. Jeonghwa estaba agitando más sus meridianos, pero le decía que lo mataría antes de que haga eso. Pero Paio Ubol le dice que la secta King Cheng y la secta Mei derramarán sangre mutuamente, ambos lados terminarían con grandes pérdidas. También se derramará sangre de los monstruos agazapados en las montañas, la gente como la abadesa y el santo marcial de la justicia. Jeonghwa pensaba que su plan era horrible y astuto, tenía que deshacerse de él ahora. Pero Paio Ubol seguía, decía que los mataría sin importar dónde se escondan. Después de eso, se aseguraría de devorarlo todo. Pero por tener los meridianos agitados, Jeonghwa termina muriendo. ¿Acaso no estás arrepentida de haber creado a alguien tan terrorífico como yo? Por otro lado, Eoranju y su grupo había ido a buscar a Paio Ubol, pero ya había abandonado el lugar. Su grupo de vigilancia les había dicho que no regresó desde ayer. Eoranju decía que se volvió loca por enamorarse por las miradas de Paio Ubol, si lo encontraba lo degollaría vivo. En la mansión que se alojaba Chong, soldados decía que estaban ocupados por la guerra, estaban inquietos porque se decía que había un asesino rondado por la ciudad. En eso la mansión había estallado, al entrar decía que ese era el arte marcial, el golpe penetrante de la nube nevada, significaba que la secta Mei se había infiltrado. Unos minutos antes, Chong estaba reuniendo energía interna en su habitación y al ver a Paio Ubol le preguntaba quién era, ya que sus pasos fueron silenciosos, probablemente era un invitado no deseado. Le dice que su nombre es Pyoguo, y cualquiera que haga una visita secreta a mitad de la noche no debe estar planeando nada bueno, era igual para Pyoguo. Chong le dice que quería preguntarle algo cuando lo encontrara. ¿Mataste al joven líder del clan del trueno? Paio Ubol le dice que lo hizo, porque necesitaba a la secta King Cheng para su plan. Tenía rencor contra la secta King Cheng y Mei. Chong le preguntaba si también mató al discípulo de la secta Mei. Paio Ubol también lo confirma, pero Chong le decía que tiene rencor contra todos, pero nunca habían escuchado su nombre. ¿Quién eres realmente? Paio Ubol le dice que es un asesino, la secta Mei lo hizo un asesino, y la secta King Cheng lo hizo enemigo público en Sichuan. Esto había sorprendido a Chong, y le preguntaba por el incidente de hace 7 años, y Paio Ubol le dice que era correcto, él era el asesino. Chong, molesto, había desenvainado su espada, le decía que había cometido un error, podría haber conservado su vida si permanecía oculto. Pero ahora acabaría con su horrible vida. Chong había comenzado a atacar, pero con el movimiento de un dedo, Paio Ubol lo había enredado con el hilo cosechador de almas. Y antes de matarlo, le decía que le dé sus saludos a Jeonghwa. Chong tenía una herida en el estómago y les decía que habían creado un monstruo. Todos de la secta King Cheng decían que la secta Mei había asesinado a Chong, tomarían venganza, ya no podían aguantar más. Vengarían a Chong Yeo. Una vez que aparecía una razón, bastaba un instante para que se produjera un derramamiento de sangre masivo. La gente se asesinaba entre sí día y noche, una y otra vez. La sospecha de que alguien podría estar detrás de esto pronto desapareció, a nadie le importaba. Todo lo que querían era matar a los enemigos frente a ellos. Seol Ran decía que era el verdadero infierno en la tierra, no sabía cómo había ocurrido algo así. En eso el capitán de las nubes negras le decía que tenía información sobre los asesinatos ocurridos y sobre alguien llamado Paio Ubol. Paio Ubol, el nombre había asustado a Seo Ran. Por otro lado, la anciana de la secta Mei estaba furiosa por la muerte de Jeonghwa, no podía creer que fue asesinada. Y preguntaba si el nombre del asesino era Pyoguo.
El asesino de Gunsan de hace 7 años había sobrevivido, y preguntaba si era el causante de que ambas sectas estén matándose en este momento. La mujer que le informaba le decía que eso era lo que creía Xiao Ran. La anciana decía que la secta Qin Cheng les transmitió sus artes marciales, pero no entendía cómo aprendió el golpe perforador de la nube nevada de la secta Mei. Tenía una suposición: una de las personas que murió en la cueva llevaba consigo una copia del manual secreto. Esto había molestado más a la anciana. Era imposible que la secta Qin Cheng aceptara esa razón, no tenían más opción que capturar a Pai Bol. Lo capturaría ella misma, lo castigaría personalmente por el grave pecado de burlarse de la gran secta Mei. Por otro lado, Pai Bol había ido a ver a Sochu, estaba siendo golpeado nuevamente. Pai Bol le decía que el lugar no había cambiado, seguía fabricando armas que matan humanos. Esos hijos de puta les causaban sufrimientos a otros mientras piensan que son muy nobles. Tenía que decidir cómo se encargaría de esos tipos. Sochu le decía que haga lo que quiera, mientras los mate a todos. Bien, esta es tu elección, mírala bien. Después de asesinarlos, Sochu seguía a Pai Bol. Sochu no podía creer que el arma que hizo sea capaz de liberar tanto poder. Gracias a Pyogu había podido tomar venganza, y al arrodillarse, le preguntaba cómo debería ayudarle. Por otro lado, el guerrero de la secta Qin Cheng había matado al líder de la secta Tai. Y el líder estaba molesto y le preguntaba por qué lo hizo, pero el guerrero le decía que, por su culpa, Chong había muerto. Y le decía claramente para que lo entienda, no perdonaría la vida de nadie que esté relacionado con este incidente. El viejo estaba sorprendido debido a la intensidad de su intención asesina, no sabía que había pasado bajo tierra hace 7 años, para que cayera tan profundamente por sus demonios internos. Hace 7 años perdieron a Gunsan por los trucos de la secta Mei, y hoy perdieron a Chong. El futuro de la secta Qin Cheng había sido destruido. Le decía que no podía contenerse más, lo había escuchado y se contuvo, pero no los había llevado a nada. El otro sujeto le decía al anciano que saldría a investigar, algo no estaba bien. El anciano le decía que se lleve a algunos artistas marciales. Por otro lado, Pai Bol estaba leyendo el cuaderno que tenía su información. También estaban del grupo de las nubes negras. Las personas con las que tenía que ser cuidadoso era Dao Zhigou y el monje budista. La información del clan innoble era de primera clase. No solo tenían información de los artistas marciales de Chengdu, también de todos los artistas marciales de Sichuan. Memorizarlo todo sería útil algún día. Observando el fuego por la ventana, pensaba que muchos ya habían muerto, y muchos siguen muriendo, pero no lamentaba lo que había provocado. Cualquier sentido de culpa había dejado de existir en la cueva subterránea. Desde el momento que lo encerraron bajo tierra, lo único que le importaba era sobrevivir. Era demasiado tarde para dar marcha atrás, tampoco conocía otra forma de vida. Lo que sí sabe es que su forma de vida fue teñida por los caminos de los demonios, pero a pesar de saberlo, no puede rendirse. No se detendría hasta que lo derroten. No, incluso si lo derrotan, seguiría hasta el final. Incluso si su final puede estar en algún lado entre las llamas. La gente estaba moviendo a los heridos, se habían quedado sin medicina, pero Seol Ran les decía que no se preocupen, había enviado a gente a conseguir más, y llegarían al mediodía. El capitán de las nubes negras decía que Seol Ran era increíble, era extraño que no escuchara sobre una persona tan talentosa hasta ahora. Dao Zhigou le decía que la secta Mei posee los mejores talentos en los últimos 100 años, solo mantenían un perfil bajo, significaba que Seol Ran tuvo que permanecer oculta todo el tiempo. Pero ahora que Jeonghwa no está, probablemente Seol Ran use todo su talento, tanto como quiera. Sabía cómo asignar gente correcta para las tareas correctas y era excepcional para comandar a la gente. Si se convierte en la líder de la secta Mei podría levantarse de nuevo. En eso había llegado la maestra de la secta Mei. El capitán de las nubes negras decía que el incidente era muy importante para que la abadesa lo investigue personalmente. Al entrar al palacio, le habían informado de todo lo averiguado sobre el incidente. En eso dirige su mirada a Guseona, le preguntaba si tenía algo que decirle, cómo estaba relacionada con Pai Bol. Le pedía que la mire a los ojos, no le gustaba la gente que miente, le preguntaba por qué se puso inquieta cuando Pyobo fue nombrado.
Wu Seona se disculpaba, no sabía que las cosas terminarían así, solo quería aprovecharse de Kyoguo, no pensaba que esto pasaría. Si le asignaba a algunas personas, lo capturaría y se lo traería, limpiaría todo el desastre. Pero la abadesa la llamaba patética niña, quien le había pedido matar al joven líder del clan del trueno, todo lo que tenía que hacer era vivir como una flor entre los hombres, como solía hacer. Wu Seona le decía que se equivocó, a partir de ahora viviría como una flor, como se lo dijo. Pero Seo Ran se había dado cuenta de las intenciones de su maestra. La abadesa había matado a Wu Seona, le preguntaba por qué alguien como ella intentó usar su cerebro. Esto había molestado a Seo Ran, le decía que no había necesidad de llegar tan lejos, no lo había hecho a propósito, no debería matarla, sin importar los errores que haya cometido. Su energía había asustado al capitán de las nubes negras, Seo Ran ya había alcanzado un nivel muy alto. Pero la abadesa estaba sonriendo y le decía que al fin estaba mostrando sus verdaderos poderes, tenía que aprender, una vez que haga excepciones, tendrá que seguir haciéndolas, pero si uno comete una ofensa digna de muerte, entonces debe morir. Lo entendería cuando llegue a su posición, le pide que deje de actuar como una niña y salga de la habitación. El Salón de las 100 Flores tenía las mismas raíces que la secta MI, ahora lo volvería a tomar. Seo Ran se retiraba muy enojada. En eso la abadesa le dice al capitán de las nubes negras que necesita movilizarlos. Quiere que el grupo de las nubes negras case a Kyoguo por ella. Por otro lado, unos hombres habían llevado el cuerpo de Wu Seona, la habían dejado en la montaña, decían que los perros callejeros o animales de la montaña se la comerían. Al rato llega Pai Bol, le había hecho una tumba improvisada con piedras. No se disculparía, ya que solo estaban haciendo uso uno del otro, pero se aseguraría de vengarla y hacer pagar a los que le hicieron eso. Hay un término conocido como duelo, es usado para describir el más horrible sentimiento de pérdida, la tristeza de un padre que pierde a su hijo en el mundo. La secta Kim Cheng había ido a ver al padre de Wu Gunsang, le decían al administrador que lo llame ya que la secta estaba en una situación precaria y necesitaban su ayuda. Kim Pyong les pedía que pasen, le decían que el asesino del joven del clan del trueno había aprendido las 72 olas de la espada, el asesino era el mismo que mató a su hijo. Este les dice que vengará a su hijo. Ese día, los sentimientos del duelo se convirtieron en furia. Por otro lado, Pai Bol estaba entrenando con sus dagas fantasmas. En eso llega Eoranju, le decía que se había vuelto más guapo, no esperaba que estuviera bajo las narices del Salón de las 100 Flores. Pai Bol molesto le pregunta qué es lo que quiere, ya que vino con unas cuantas personas, duda que solo quiera verlo. Dao Sigou decía que era extraordinario, ya que habían escondido su presencia. Eoranju le dice que será la última vez que se lo pediría, le pedía que se una al grupo de las nubes negras, si se niega, tendrían que cumplir lo que pide su cliente. La solicitud para matarlo. El monje le decía que, si quiere vivir, sería mejor que acepte la propuesta de Eoranju, pero Dao Sigou los calmaba, no estaban ahí para matar gente. Pai Bol le preguntaba si se retractaría de su misión, pero Dao Sigou le decía que sabe lo que quiere, solo tiene que esconderse mejor de lo que lo está haciendo ahora, ya le habían dicho a la secta MI que fue asesinado, y si lo atrapan, tendrían que cubrirlo, incluso si lo descubren, habrá crecido tanto que nadie en Sichuan podrá meterse con Pai Bol fácilmente. Pero Kyogo le preguntaba si estaba bien que traicionen a su cliente, ya que la credibilidad era todo para un grupo de vagabundos. Pero Dao Sigou le decía que en la actualidad a nadie en Chengdu le interesaba esas cosas, además, Pai Bol le agradaba, no deseaba matarlo, y le pedía que se una a su grupo. Pero Pai Bol se vuelve a negar, ya que la credibilidad sí era importante para un asesino. Al escuchar esto, Eoranju pensaba que alguien lo había contratado para hacer todas esas cosas en Chengdu, y al ver la expresión de Pai Bol, molesta le decía que su cliente era una mujer. Solo había una razón para que un hombre se lance al fuego, es cuando están involucrados con una mujer. Dao Sigou le decía que era más sentimental de lo que parecía. Pero Eoranju molesta le preguntaba, ¿qué clase de mujer era ella? Lo había atacado, pero Pai Bol le había arrojado los fragmentos de madera. Su maestro estaba detrás y les había dicho que hablar con Kyogo sería inútil, solo tenían que matarlo.
Había llegado con varios artistas marciales con ese fin, pero Kyogu solo los mataba con el hilo cosechador de almas. Le decía que había traído a mucha gente solo para matar a una persona, y el capitán de las nubes negras le preguntaba si debería haber traído más. Pero Paio Ubol le dice que lamentará esto, nunca deberían haberse involucrado en su guerra. Paio Ubol estaba siendo perseguido por la ciudad, y la gente decía que una guerra había iniciado en alguna parte, pero nunca habían visto a Paio Ubol, y pensaban que tenía muchos subordinados siguiéndolo. Y al verlos, Paio Ubol va en su dirección, los hombres se preguntaban por qué estaba yendo a su posición. Paio Ubol golpea a uno. El tipo le preguntaba por qué lo había matado, pero es decapitado por Kyogu. Entonces el grupo de Eoranju se da cuenta que la situación era mal, tenían que detenerlo. La gente molesta le preguntaban por qué estaban matando gente. Habían sido engañados, ahora pensaban que el grupo Nube Negra estaba con Kyogu, estaba intentando hacer que las personas peleen contra ellos. Entonces Kyogu desaparece, y la gente decía que tenían que atrapar al grupo de nubes negras ya que eran los subordinados de Kyogu. El monje les decía que no podían ser atascados todos en ese lugar, se encargaría de ellos y el resto seguiría a Paio Ubol. Las personas estaban molestas y comenzaron a atacar al monje. Por otro lado, la secta King Cheng y Emei seguían peleando. El capitán de las nubes negras decía que una pequeña batalla se convirtió en un conflicto a gran escala, pensar que un asesino fue capaz de engañar a todo Chengdu. Siquiera sabe lo que está haciendo. Pero Paio Ubol decía que todos ya estaban afuera, incluyendo a aquellos que se escondieron, aunque los resultados sean un poco diferentes de lo que había pensado, pero sería mejor de lo que imaginó gracias a ellos, así que le agradecía al grupo Nubes Negras. Este campo de batalla está a punto de volverse aún más hermoso. Pero Eoranju estaba molesta por lo que había dicho y lo ataca, Paio Ubol lo esquiva, y Daosigou estaba listo para atacar, quería ponerle fin a las cosas en ese lugar. Paio Ubol lo esquiva y ataca con sus dagas fantasma, Daosigou pensaba que iba a escapar, pero finalmente estaba atacando. Pero al intentar bloquear las dagas, estas cambiaban de dirección, no entendía cómo podía moverlas. Había vuelto a bloquearlas, pero otra ya estaba detrás para atacarlo, no logra bloquearla a tiempo y termina perdiendo un brazo. Eoranju también había sido atacada, pensaba que era imposible, no podía ver las dagas claramente por lo rápidas que eran. Paio Ubol estaba delante de Daosigou para matarlo, pero su capitán le decía que se detenga, y había lanzado su lanza para evitar que lo mate. Pero Paio Ubol levanta a Daosigou para bloquear la lanza, había impactado contra el cuerpo de Daosigou, y Paio Ubol desaparece nuevamente. Eoranju le pedía a su capitán que persiga a Kyogu, que se asegure de atraparlo y hacerlo pedazos. La abadesa también había visto la ciudad en llamas, Seoran le decía que tenían que rescatar a sus aliados y estabilizar la situación lo antes posible. Pero la abadesa decía que era peor de lo que imaginaba, entonces les dice que vayan a la sala del dragón de fuego. Un tiempo después ya habían llegado al lugar, el maestro de la sala del dragón de fuego le decía que se retire, era un problema entre su sala y la secta Kingmin, no era el lugar para que la secta Emei se entrometa. Pero la abadesa le decía que la secta Emei y Kingmin estaban relacionadas. Y sin pensarlo dos veces había atacado, sabía que la abadesa era fuerte, pero no pensaba que tanto, y al dar el golpe final para matarlo. El guerrero de la secta Kim Chen detuvo su ataque, esto la había sorprendido ya que su espada había resistido su ataque. Había pasado mucho tiempo desde que lo había visto, sabio Muchong. El sabio estaba feliz de encontrarse con la abadesa, había esperado 7 años para encontrarse. Si sus hermanos mayores no hubieran rechazado su propuesta de eliminar a la secta Kim Chen hace 7 años, se habrían reunido mucho antes. La abadesa le decía que había obtenido una iluminación, podía sentir una energía misteriosa que no había visto antes. Pero Muchong le dice que solo aprendió algunas artes marciales, pero la abadesa le decía que no puede imaginar lo extensas y profundas que son las artes marciales de la secta Kim Chen. Pero estaba segura que sabía lo suficiente de las artes marciales de Kim Chen, no habría soñado que su secta ocultara un arte marcial que emane una energía tan impura. Pero Muchong le pide que no mida a Kim Chen con sus estándares, Kim Chen era superior a lo que puede hacer la secta Emei.
Pero la abadesa le dice que es tan genial que hasta un simple asesino puede dejarlo en ridículo. Molesto, Muchong le preguntaba qué quería decir con asesino. La abadesa le dice que el asesino que derrotó en la cueva subterránea seguía vivo, pero Muchong le pedía que no mienta, el asesino estaba muerto. Pero no había revisado su cadáver, por eso se había producido esta situación. Muchong se preguntaba si Paiyo Bol estaba vivo. La abadesa le decía que era el responsable de asesinar al joven líder del clan del trueno y de causar todo esto, quien mató a su discípulo y a Chong de King Cheng. Se encargarían de sus problemas después de matar al asesino, ya que no sabían lo que estaba tramando. Pero Muchong le dice que se niega, ya que quien le ordenó cometer el asesinato estaba frente a él. ¿Cómo podría perder tal oportunidad de oro? Las 7 espadas de la secta King Cheng estaban ahí para ayudar al Salón del Dragón de Fuego y ahuyentar a las perras malvadas de la secta Mei. La abadesa le decía que era testarudo como un taoísta, había escogido el camino difícil cuando le ofreció el camino fácil. Entonces había comenzado la verdadera guerra entre maestros de ambas sectas. Al ver el choque de ambas fuerzas, Paiyo Bol estaba sonriendo ya que, al fin ellos estaban en ese lugar. El capitán de las nubes negras estaba teniendo problemas para alcanzar a Tioguo, incluso estando a caballo. Era difícil creerlo, incluso cuando lo ve con sus propios ojos, estaba produciendo hilo con energía y caminando con ellos sobre el aire. Entonces les pide atacar con sus lanzas, pero solo impactan contra su ilusión que dejaba al moverse tan rápido. Estaba detrás de ellos ahora y los asesinaba con el hilo cosechador de almas. Se había detenido en el centro de todos, y el capitán decía que lo mataría con sus propias manos, pero Paiyo Bol le dice que no lo entiende. ¿No era así como todos viven? ¿No es así como es el Jianghu? Él, la secta King Cheng y la secta Mei, todos matan personas todo el tiempo. ¿Qué los hace a ustedes diferentes a mí? ¿Cuántas personas crees que la secta King Cheng y la secta Mei han sacrificado para tener la reputación que tienen ahora? ¿Qué hay de ustedes? Para mantener una organización tan grande de vagabundos, estoy seguro de que has matado al menos 10 veces más personas que el número de gente que hay aquí. Yo solo creé una oportunidad aquí. ¿No es por tu codicia y ambición por lo que la situación está así? El capitán lo llamaba bastardo loco, pero Pyogu había hecho brillar más su daga con energía. No podía entender por qué el capitán, que ganaba un asesino al revelar su propia arma, entonces siente una energía grande detrás. Basado en las energías, una era el de la abadesa, pero el de la otra persona era del tamaño similar. Paiyo Bol trabaja solo, y era imposible que tuviera aliados. En lo que peleaban ambos maestros, logran ver la daga de Tioguo. Entonces habían visto el aura de Paiyo Bol, Seol Ran se preguntaba si era él. Le dice a la abadesa que era el asesino, Tioguo. Muchong había saltado para matar a Paiyo Bol, pero Paiyo Bol solo se reía al verlo, finalmente todos se habían reunido. Paiyo Bol estaba escapando, Muchong le preguntaba por cuánto tiempo seguiría huyendo. Pero Seol Ran se da cuenta, les dice a todos que se detengan, a ese ritmo estarían jugando en las manos de Paiyo Bol. Pero la abadesa molesta le decía que se calle, que no diga otra palabra. No lo había demostrado porque habían muchos ojos mirando, pero el sabio Muchong no sabe qué artes marciales aprendió, pero pudo superarla por un instante. Y ahora que el asesino estaba actuando frente a ella, aparte de que la irrita, si lo deja vivir y crea problemas a donde vaya, no solo la muerte lo seguiría, también destruiría la reputación de la secta Mei que ya está al borde del colapso. Aunque sea por un segundo, no podía creer que haya sido presionada para retroceder y el hecho de que ahora está persiguiendo a una simple mosca. Tenía que matar al asesino y tener una verdadera pelea con el sabio Muchong. En eso varias flechas habían sido disparadas contra los discípulos, se dieron cuenta que habían trampas y se preguntaban qué era ese lugar. No era solo una casa abandonada, era la villa del clan Tang. La abadesa se preguntaba si los había guiado a la villa del clan Tang. Y el sabio Muchong, molesto, le decía que, cómo se atrevía a traerlos a ese agujero de mierda. Paiyo Bol les decía que graben esto en sus ojos, esto era su ineludible trampa celestial. Otro tipo lo llamaba demonio,
le decía que le cortaría el cuello a Paio Ubol y había bloqueado las dagas fantasmas, pero otra había perforado su pierna y otra su espalda. Otros no podían creer que hubiera tantas trampas volando. Pero Paio Ubol pensaba que ellos no sabían sobre esto, el tipo de arma oculta y veneno extremo que oculta este lugar. La mayoría estaba asustada y no quería pelear contra Paio Ubol en ese lugar, en cualquier lugar, menos en ese. Pero al retroceder, había activado otra trampa y varias flechas la habían matado. Seoran estaba bloqueando las flechas y les pedía que se calmen, no debían moverse imprudentemente en ese lugar. Pero algunos no la escucharon, y otra trampa había botado veneno. La abadesa le pedía a Paio Ubol que baje, se aseguraría de despedazar su cabeza. Pero Paio Ubol le dice que espere, lo mejor estaba reservado para el final. El santo Muchong le decía que era el que cortó las alas de su secta, pagaría con su vida por eso. ¿Pagar con mi vida? ¿Acaso no me hiciste pagar por eso hace 7 años? Paio Ubol le decía que no tenía más deudas que pagar en este mundo podrido, todo lo que le queda es que le paguen a él. La pelea de Paio Ubol había iniciado, el santo Muchong solo logró cortar su ropa. Le decía que había cambiado mucho desde entonces, a excepción de esos ojos, y Paio Ubol le dice que es el mismo. Muchong no dejaría que Pyogu escape esta vez, comenzando a atacarlo, pero Pyogu lo esquivaba fácilmente y quería atacar con sus dagas fantasma. Muchong lo detiene, le dice que estuvo muy bien, parecía que por fin dejó atrás la fachada de asesino. Y en lo que seguía bloqueando sus ataques, se preguntaba qué cosas le pasaron en estos 7 años, sus técnicas eran más agudas que cualquier artista marcial dentro de la provincia de Sichuan. Era divertido para él, había pasado un tiempo desde que sintió unas ganas tan fuertes por ganar una pelea. En eso se tranquiliza y liberaba su energía demoníaca, ahora lo vería si es capaz de esquivar su ataque ahora. Lo había atacado y Paio Ubol se había asustado, pero había bloqueado su ataque. Muchong había sentido algo, no saldría ileso después de recibir los 13 cortes de la nube azul. Estaba seguro que lo había cortado por la mitad. Pero contrario a sus pensamientos, Paio Ubol había logrado parar su espada con sus dedos, pero lo había dañado internamente, ya que había escupido sangre por su boca. Y liberando su energía interna, Pyogu utiliza sus artes secretas del sable del demonio hambriento, destrucción de Jade, que terminan rompiendo su espada. Esto había asustado a Muchong, era una espada transmitida por su maestro, una espada que no había recibido rasguño alguno incluso en las peleas más brutales. Estaba molesto, y le preguntaba cómo pudo hacerlo. Y en ese momento, la abadesa de la secta Emei aprovechó para atravesarle su lanza. Esto había sorprendido hasta a Pyogu, era imposible pensar que un artista marcial atacara por la espalda a otro. La abadesa le decía que lo hizo bien, ahora ella se encargaría del resto y eliminaría a Pyogu. Muchong la llamaba bruja cobarde, me apuñalaste por la espalda. Pero a la abadesa no le importaba, ¿acaso no sabía que en el Jianghu solo reconoce al vencedor? Debería culparse a sí mismo por ser incapaz de esquivar o bloquear su ataque. Pero Muchong le decía que era la líder de la secta Emei, ¿acaso no le da vergüenza hacer eso delante de tantas personas? Pero la abadesa le dice que solo vieron una cosa, el momento en que su secta Emei, el vencedor final, que empezó su gobierno sobre toda la provincia de Sichuan. Incluso si ellos vieron algo más, solo podrían hablar de eso en el más allá. Pero Muchong no lo creía, la secta Emei estaba debilitada, por su culpa. Esto había hecho que la abadesa termine matándolo, tenía que enfocarse en la secta Qingcheng, porque la secta Emei que creará será eterna. Mientras que la secta Qingcheng que perdió a su sabio, se desmoronará patéticamente. Y al ver a Pyogu, le decía que estaba agradecida con él hasta cierto punto, aunque ellos causaron un gran revuelo, fue gracias a la contribución activa de Paio Ubol que se creó una oportunidad impensable. Y como agradecimiento, le concedería un dolor que no olvidará ni siquiera estando muerto. Paio Ubol le dice que, si no fuera por sus codiciosas ambiciones, habría vivido como una persona normal vagando por el mundo. Habría preferido vivir su vida como una persona normal. Sin embargo, sus codiciosas ambiciones lo convirtieron en un asesino. Mírame, mira al horrible monstruo que has creado, y cuán grande se ha vuelto.
La pelea había iniciado, la abadesa estaba bloqueando sus ataques y le decía que no tenía ninguna oportunidad de ganar estando a ese nivel, atacando con su habilidad, golpe dorado desenfrenado. Había asustado a Tiobu por un momento, pero lo había bloqueado, comenzando a soltar sus dagas fantasmas. Pero la abadesa termina cortando los hilos, y le preguntaba si era lo mejor que podía hacer. Paio Ubol le decía que lo averiguarían, volviendo a usar su hilo cosechador de almas. Estos habían sujetado la pierna de la abadesa, Paio Ubol había jalado los hilos, lo que había hecho que la abadesa pierda estabilidad. Con su habilidad, mente veloz, relámpago veloz. Si usa su mente veloz para incrementar su capacidad de pensar más rápido al máximo, y el relámpago negro para aumentar sus capacidades físicas al máximo, puede moverse a la velocidad del sonido. La abadesa había recibido un golpe directo de Paio Ubol, Seol Ran estaba preocupada. Pero la abadesa no sabía qué había pasado, no sabía cuándo lo había golpeado, no vio ningún ataque, pero la derribó con un solo ataque, entonces piensa que no era casualidad que peleara a la par con el sabio Muchong. ¿Qué clase de monstruo he creado? A este paso, su destino sería el mismo que el del sabio Muchong. En eso le habla a Seol Ran y al capitán del grupo de nubes negras. Les pedía que maten a Paio Ubol, era algo que no les gustaba a ambos. Pero Paio Ubol le decía que era desagradable sacrificar la vida de dos personas solo para salvar la suya. Watiowu no dejaría pasar una oportunidad así, comenzando a atacar. El capitán quería atacar, pero solo con el movimiento de sus manos, Tiowu lo atacaba con el hilo cosechador de almas. Y por la espalda, lo atraviesa con las dagas fantasmas. Seol Ran le decía que se detenga, pero Tiowu solo esquivaba sus ataques sin tocarla, pasando a través de ella para ir con la abadesa. Pero Seol Ran no entendía por qué Tiowu no contraatacó y solo pasó por su lado. Al estar delante de la abadesa, Tiowu había activado una habilidad para crear un tipo de esfera con serpientes. La abadesa le decía que, si no fuera por él, Sichuan habría sido de ella. Entonces Tiowu termina cortando su cuello. Le preguntaba si era todo lo que tenía que decir como sus últimas palabras. Ahora desaparece de mi vida, para siempre. Todas las personas presentes habían observado cómo Paio Ubol había matado a la abadesa de la secta Mei, cómo fue derrotada en un instante. No sabían cómo había pasado, ni de dónde apareció Paio Ubol. Todos decían que era un segador, y al observarlos, todos se habían asustado y comenzaban a retroceder, era imposible para ellos poder derrotarlo. Seol Ran pensaba que todos ya estaban acabados, todos habían sido abrumados por el poder de Paio Ubol, por un asesino que tanto desprecian. Derrotó a los líderes de las sectas Mei y Qin Cheng en un instante, además tomó el control del gobierno de Sichuan. ¿Qué deben hacer ahora? ¿Cómo sería el futuro de la secta Mei? En ese momento Muchong había gritado, al observarlo, todos se dieron cuenta de la energía siniestra que salía de él, era energía demoníaca. Todos se preguntaban si un anciano de la secta Qin Cheng había aprendido artes demoníacas. Al esquivar los ataques de Muchong, Paio Ubol decía que sus movimientos eran diferentes, de alguna manera se sentía similar a los suyos. Era mucho más rápido que antes y no dudaba de sus movimientos, se preguntaba si era porque aprendió artes demoníacas. Sin embargo, no tenía un buen estado mental, la energía demoníaca había llegado a su mente. Un momento después termina cayendo, cuando Paio Ubol avanzaba para matarlo, otro artista marcial lo detiene y le preguntaba a Muchong, ¿por qué aprendió artes demoníacas? Ni siquiera él sabía eso. Pero Muchong le dice que todo era por el bien de la secta Qin Cheng. Al morir, le dice que fue algo muy tonto, el honor de la secta Qin Cheng que tanto intentó proteger, ahora se ha perdido debido a esas artes demoníacas. El sabio había aprendido artes demoníacas y la abadesa de la secta Mei cobardemente apuñaló al sabio por la espalda. No podían creer que ambos no pudieran derrotar a un solo asesino después de todo eso. El flujo dentro de Sichuan cambiaría a partir de hoy. Todo por culpa de un solo hombre. Al ver tantos muertos, Seol Ran va a hablar con Paio Ubol, si lo permite, le decía que a la secta Mei le gustaría llevarse el cadáver de su líder a la montaña Mei. Pero las discípulas le decían que no podía hacer eso,
cómo podía preguntarle al asesino de su líder. Pero Seolran las calla con una mirada fulminante. Nadie podía insistir en vengarse en este momento, tenían que encontrar una forma de permanecer con vida. El otro hombre de Kim Cheng le decía a Pai Eubol que también le gustaría llevarse el cuerpo de Muchong y retirarse con sus hombres. Y le preguntaba si lo permitiría. Todos estaban sorprendidos al verlo inclinar la cabeza, no podían continuar con una batalla que ha perdido toda justificación, y se preguntaban si el asesino lo permitiría. Pai Eubol le dice que, si los deja irse, probablemente planearán su venganza, tal como él lo hizo. Pero Seolran juraba por su nombre que la secta MI no buscaría venganza contra él. Y el de Kim Cheng decía que no querían ver otra matanza, con eso olvidarían todos los rencores. Pero Pai Eubol les pregunta, ¿cómo se supone que crea eso? Pero al final los deja irse. Con este incidente, todo Sichuan sufrió una recesión. La secta MI y la secta Kim Cheng, que estaban peleando con tanta fuerza por el poder, tuvieron que detener sus actividades. Las otras sectas también se encerraron y se sellaron a sí mismas y se concentraron en recuperarse de las pérdidas. Numerosas personas sufrieron grandes pérdidas, pero ni una sola persona se atrevió a soñar con buscar venganza en contra de Tioguo, quien es una leyenda, conocido como el Segador. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cambio empezó a tomar lugar en Sichuan de nuevo. ¿Cuál será el futuro del Murim en Sichuan? Bueno gente, estos son todos los capítulos de la primera temporada de Segador de la Luna. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.